voy a hablar de intelectuales, sobre todo de la Francia moderna, pero no confundir la Francia moderna con la modernidad actual o la actualidad. Yo voy a hablar del siglo XVIII, que es la Edad Moderna, al final de la Edad Moderna en Francia y en el ámbito europeo, porque coincide además que en 1789 se produce el estallido, bueno, se produce, sí, el estallido de la guerra o la guerra civil, que sería la Revolución Francesa, porque fue una guerra civil al final entre dos bandos, monárquicos y no monárquicos, aunque el objetivo principalmente de Francia era imponer una monarquía parlamentaria, como surgió, por ejemplo, cuando la Revolución La Gloriosa, la inglesa, no confundir con la Revolución La Gloriosa de nuestra historia, que eso se produjo en el siglo XIX. Y fue cuando cayeron los Borbones y se impuso Prim, y al final se produjo luego, bueno, pues la dinastía Saboya, pero bueno, el asesinato de el general Prim, que claro, tampoco es que esté muy claro, aunque todo el mundo cree que fue Serrano el que lo asesinó, porque como había ahí rencillas y celos entre los dos, porque querían ser los principales líderes y liderar ese periodo revolucionario, que el almirante Topete el hombre estuvo también en la revolución de 1868, pero el hombre lo echaron o directamente quedó en un segundo plano y muy alejado. Y eso que fueron las tres figuras principales de aquel movimiento. A partir de ahí, Francia produjo un cambio de paradigma político, económico y social en todo el continente europeo. Primero porque dio lugar a que se produjera en España la guerra de la independencia española, cuando los Bonaparte atravesaron nuestro país y la conquistaron. Y bueno, se produjo una guerra al final también, podría ser civil, se podría considerar una guerra civil porque había francesados que apoyaban a los Bonaparte, a José I y a Napoleón y a todas las figuras dentro de la propia dinastía francesa, que se había impuesto desde 1800, 1799, justo cuando se produjo lo del consulado sí en Francia, que estaba Napoleón Bonaparte, Ducos y figuras además relevantes, hasta que en 1804 Napoleón se proclamó él solo, sin la necesidad de la Iglesia, emperador. A partir del término se conoce, bueno, pues la estructura de cómo evolucionó, los paradigmas, las revoluciones de 1820, 1830, 1848 por toda Europa, la revolución americana de Estados Unidos, la independencia de las 13 colonias, también la independencia del resto de los territorios de Iberoamérica enteros, todo lo que es América del Sur, salvo Cuba y Puerto Rico, y bueno, Filipinas era en Asia, así que es una, bueno, su independencia se produjo hasta 1998, cuando la guerra con Estados Unidos entre España, y a partir de ahí bueno, voy a hablar de figuras en Francia, en Alemania y también una en Estados Unidos, como en el ámbito de la ciencia. La teurgia es una práctica mágico-religiosa surgida en el neoplatonismo tardío que bueno, se produjo en el siglo II después de Cristo, ya en nuestra era, definida como el arte de involucrar deidades o poderes ultraterrenos para lograr la unión con lo divino, que es la enosis, purificar el alma y operar prodigios. Se distingue de la magia común, que es la goetia. Goetia, que es al final la que, al buscar la elevación espiritual mediante ritos en lugar de fines egoístas, porque la magia lo que busca en realidad es algo para individual, en términos de qué sería lo mágico, la magia. La teurgia al final lo que surge es de las ideas del neoplatonismo. El dios del demiurgo, que es algo además muy clave en la filosofía de Platón, es una manera de comprender cómo la religión además lo ha hecho tan bien y se ha apoderado de ciertos conceptos que ha quedado además claro de que las autoridades romanas en el siglo primero iban en contra del cristianismo, perseguían a todos los que eran cristianos, incluso mataron seguramente o asesinaron a Cristo, seguramente, pero vamos, hay tantas teorías que a lo mejor hasta puede ser que hayan sido los mismos propios que hayan asesinado al propio Cristo, que eran figuras, pues eso, que estaban cerca de la figura dentro del cristianismo. ¿Y qué es lo que hizo, por ejemplo, con el demiurgo? El dios del demiurgo era un dios que pues explicó Platón en su ideario, en su filosofía, que luego hizo, bueno, pues se convirtió al final, además de toda la mitología que existió en Mesopotamia, Egipto, en Grecia, en Roma, bueno, en un montón de lugares además del ámbito occidental, en América, en Australia, bueno, en Oceanía, en otras zonas de, bueno, en África, en todo. La manera de entender al final cómo qué bien lo ha hecho la religión y luego además Plotino, que fue el principal precursor del neoplatonismo, recogiendo ideas orientales de las religiones con el pensamiento occidental platónico
y dijo que había dos mundos. Entonces eso la religión la ha hecho tan bien que todo el mundo siempre ha concebido que Platón es lo mismo que el cristianismo. Platón nada tiene que ver con el cristianismo. Platón además tiene más que ver con las ideas de Marx que con las ideas del cristianismo. Pero es que a su vez el marxismo y el cristianismo podían ser hasta muy parecidas de entender, porque son postulados que se hacen muy bien teóricamente, pero que luego en la práctica es más complicado. Se puede, ojalá que se puede llevar a cabo el socialismo, el comunismo y el anarquismo y otras estructuras, eso está claro. Pero que es así de esa manera entender cómo, al final, cómo las intelectuales, pensadores, teólogos, filósofos, cualquiera, cómo intentan tergiversar al final sus propias ideas para su propio interés. Y claro, la religión vio en esa forma idearia del neoplatonismo, diciendo que Platón y Platón había dos mundos. Platón hablaba de dos mundos, que era el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas. Para él el perfecto era el mundo que estaba en la mente, que es el mundo de las ideas, la belleza, todo bonito. El mundo real, para él era un agobio negativo, había corrupción y entonces era lo malo, que es el mundo de los sentidos. Pero es que es así la vida. El martinismo es una corriente de misticismo cristiano y cristianismo esotérico del siglo XVIII basada en las enseñanzas del filósofo desconocido que se denominó Luis Claude San Martín y también de otra figura dentro de ese pensamiento esotérico como es Martínez Pascuali y busca la reintegración del ser humano en la fuente divina a través de una vía interna de perfeccionamiento espiritual y conocimiento iniciático. ¿Y qué es el conocimiento iniciático? Pues es un saber esotérico y profundo no transmisible meramente de forma teórica que se adquiere a través del proceso de transformación personal o de rito de paso. El conocimiento iniciático es algo que no se ve a través del mundo, no se describe ni es real ni es verídico, sino es algo que se ve a través de las estructuras que pueden ser de ideas. El rito de paso al final marca la transición de un estado a otro. Por ejemplo, cuando una persona entra en la edad adulta, hay una transición. Tiene 16 y pasa a los 18, ya está, o 17 y 18. La pertenencia a una sociedad secreta, que sería la masonería o a una orden religiosa, por ejemplo, es decir, pertenecer a grupos secretos, ocultos que no se ven. La serografía es el proceso de impresión y reproducción de documentos que emplea electrotástica en seco. Utiliza un tambor fotosensible, luz y tóner, que sería polvo, para crear la imagen. El término proviene del griego, de seros, que es seco, y grafía, escritura. Entonces, al final es como una impresión ahí que se lleva a cabo en esos documentos típicos que se tiene que realizar pues, con un tambor muy fotosensible, luz, tóner, que es polvo, con el objetivo de que se pueda crear esa imagen. La fotocopiadora es la máquina que utiliza la técnica de la serigrafía para realizar réplicas de imágenes o documentados. Al final sería documentos o cualquier imagen documentada, por ejemplo. La etimología proviene también del griego como serografía, fos es foto, copiadora en latín que es copia, y copia significa en latín abundancia, reproducción, y literalmente significaría la etimología de fotocopiadora copiar usando luz, porque se utiliza así, porque hay luz, luz, y se van copiando y copiando y un montón de imágenes, pero aparece la luz en la máquina. Y la papelería es el establecimiento o el negocio, es el lugar donde se llevan a cabo la venta de pues, artículos de papel, materiales de oficina, útiles escolares y a menudo se ofrecen servicios de fotocopiado. Hoy en día, pues bueno, se han ido ya avanzando y se han modernizado aún más con otras estructuras, por ejemplo. Y la etimología deriva del término o de la palabra, el término papel, papel que viene del latín que es papyrus, papyrus que a su vez viene de papiros, que es del griego, entonces al final se diría un poco que es planta de la cual se obtenía el soporte para escribir pues donde se escribían los papiros, como se hacía en la antigüedad, ahí aparecían pues los grandes escritos que luego, bueno, pues han ido ya transformando en lo que hizo Gutenberg y todos los avances ya de la Edad Moderna que cambiaron toda la estructura, porque claro, quien tenía el control en la Edad Media eran los curas o la gente de la iglesia, que eran las instituciones eclesiásticas, más la monarquía. El resto, poco. Y eso que intentaron hacer algunos monarcas, como por ejemplo el emperador Carlomagno, eh, vivir un poco más como esa, hicieron de llevar a cabo la cultura en lo que fue en su momento pues el Imperio francés con Carlomagno, pero que bueno, que en realidad era para los intereses monárquicos y sobre todo eclesiásticos. Ya con Gutenberg se empezaron a publicar y a fotocopiar un montón de libros de una manera más sencilla y más rápida de lo que había en el periodo medieval. Y hoy en día ya pues es mucho más sencillo. Se puede copiar un montón de hojas de cualquier cosa que se quieran realizar, ya sea documentos o cualquier
La electrostática es la parte de la física que estudia los fenómenos producidos por cargas eléctricas en equilibrio, que sería en reposo, analizando las fuerzas de atracción y repulsión entre cuerpos cargados, que sería casi esa unión en el ámbito, pues lo que surge, pues eso de todo lo que está relacionado con las partes eléctricas y sobre todo de maquinaria. Su etimología deriva del griego electrón, que es ámbar, materia donde se observó la electricidad por primera vez, más statos, que es estar en equilibrio, o estático, es decir, estar quieto, y el sufijo ico, que es relativo a. El término fotosensible son los materiales y las sustancias que experimentan alteraciones físicas o químicas al contacto de la luz, especialmente ya sea la luz ultravioleta o la solar, que son ambas. La luz solar, pues más o menos esa manera de entender cómo se ve, por ejemplo, hay un ejemplo además que puede ser, pues a lo mejor muy conocido, que es cuando lo de el sol, que penetra los rayos en el ojo y bueno, cualquier persona tiene que cerrar, a no ser que lleve gafas de sol, o de esa manera, o por ejemplo, si alguien como que lleva gafas de, pues eso, gafas de miopía, pues también el reflejo del cristal penetra en los ojos y eso también puede hacer que te moleste y no que sea al final dañino, eso está claro. Entonces, claro, son como algo de foto que es una luz que es muy sensible, que puede provocar normalmente eso por el reflejo también. También se aplica a productos cosméticos que se degradan o componentes que activan reacciones ante la luz. Por ejemplo, la etimología normalmente, la gran mayoría vienen del griego, del latín, griego de fotos y del latín sensibilis, que es relativo a la capacidad de sentir o reaccionar a un estímulo. El sol, o los rayos del sol hacen daño, o la luz artificial también puede hacer daño a la visión. Hablar de unificación es la acción y efecto de unificar, hacer que cosas separadas formen una organización, se agrupen o se igualen. Su etimología proviene del latín, unificatio, que es eso, y está formado por unos, que es uno, hacer, y el sufijo opción, que es acción y efecto. Ejemplos de unificación histórica, ya que yo soy historiador. La alemana o germana y la italiana, de 1800. Estuvieron además desde 1840, treinta y tantos del siglo XIX para intentar unificarse como Estado. Al final nacieron en el último cuarto del siglo XIX ambos países. Son países muy nuevos, muy recientes, pero son hoy en día muy importantes en el ámbito y en el plano europeo. La desintegración, separación, disgregación o disolución de los elementos que se componen un todo. También se refiere a la destrucción completa, la desintegración física nuclear. La etimología de desintegración proviene de fijo dis, separación, inversión, o contrario del latín intergero, integrare, completar o algo es entero. Más o menos es eso. Y las integraciones rompen lo que está. Por ejemplo, un bloque de hielo que se parte en dos, o las temperaturas altas. Es un ejemplo muy bueno. La disgregación es el proceso donde una forma sólida, comprimido, cápsula, se descompone en partículas más pequeñas. Su etimología proviene del latín disgregatio, oni, separación, dispersión o división, derivado de disio, con lo de dis de separación, o grex o gregis, que es rebaño o grupo. La disolución es la fase donde los fragmentos sólidos se disuelven en un medio líquido, fluidos corporales convirtiéndose en moléculas. Su etimología del latín disolutio, onis, disolver, deshacer o desunir. Voy a poner ejemplos, por ejemplo, de disolución. Sería, por ejemplo, la medicación. Cuando se echa en el agua se disuelve para tomarse, en la sal, el azúcar para la cocina, por ejemplo. La fragmentación es la descomposición de las partículas resultantes de la disgregación en trozos aún más pequeños para incrementar la superficie del contacto, es decir, que haya todavía trozos más pequeños, fragmentarlo. La etimología viene de fragmento, un fragmento pedazo, derivado de frangere, romper. Un hecho histórico, ya que soy historiador, la fragmentación de Yugoslavia o de la Unión Soviética, después de la Guerra Fría. Y la separación es dividir, que es una acción además, aislar, dispersar los componentes de un todo. La etimología de separación viene del latín separationis, que viene de separar y separar, formado por ser, sin, aparte, y parar, que es preparar u ordenar. Desunir es separar lo que estaba unido, distanciar, aislar, desmembrar, disociar. También se utiliza en el contexto de generar discordia o romper la armonía entre personas. La etimología estaba formada por el prefijo de negación e inversión des y el verbo unir, del latín unir, derivado de unus, unos, y deshacer es quitar la forma de algo, descomponerlo. Pues bueno, deshacer en realidad es romper todo.
desbaratar, desmoronar o anular una división previa. La etimología compuesta por el prefijo des es inversión, el verbo hacer del latín facere y lo que significa es todo lo contrario, revertir una opción, por ejemplo. La división es la acción de dividir, separar, partir o repartir en partes. También indica discordia o desacuerdo. La etimología de divisio, la gran mayoría son del latín, todas. Divisiones que proviene de dividire, que es dividir, partir. No, repartir es otra cosa. Repartir en realidad es repartir algo que se vuelva a partir de nuevo, que sería eso. Compuesto por el prefijo di, que es dispersión o separación, y videre, que es separar o cortar. Invertir es dividir algo en parte, repartiéndolo entre varios, compartir, adjudicar, entregar mercancía. La etimología está formada por el prefijo re, intensidad o repetición, el verbo partir del latín partire o partiri, dividir, compartir o tomar parte, que es como repartir sería volver a otra vez a repartir y a volver a dividir algo, por ejemplo. Como volver otra vez a hacer lo mismo que se había hecho anteriormente, eso sería. Y luego distribuir y repartir algo, dividiéndolo en partes, a menudo designado lo que cada uno corresponde por el derecho o por una regla, por ejemplo. También implica extender o colocar cosas en un espacio. La etimología viene en latín, distribuere, que es dividir o repartir entre varios. Formado por el prefijo dis, separación múltiple. Sería, tribuere, pues sería algo que está distribuido entre las tribus o asignado. Ya. Que se asigna ya por sí. Es decir, si a alguien le corresponde una cosa es porque algo le corresponde. Por ejemplo, las herencias serían, dependiendo de los que haya, pues, tendrá que dividirse en una cantidad de número. La autoproclamación es el acto unilateral por la cual una persona se asigna a sí misma un cargo, un título, una dignidad o un estatus, generalmente de forma pública y sin reconocimiento oficial previo. La etimología proviene del griego y también del latín, del prefijo auto, que es uno mismo, y proclamación, que viene en latín proclamatio, que es llamar a voces o anunciar solemnemente. Y el significado etimológico literalmente de autoproclamación es llamarse a sí mismo, anunciar por cuenta propia. Por ejemplo, lo que he dicho en la primera diapositiva, Napoleón se autoproclamó emperador porque le quiso él y ya está. Y delante de todo el mundo, de sus públicos, de su séquito, de toda la gente que estaba alrededor de la monarquía, que era el nuevo imperio francés bajo la dinastía Bonaparte y bajo su orden. O las autoproclamaciones de independencia o otras cosas. También me vale el ejemplo, pero hay tantas que yo creo que eso al final todo el mundo ya lo sabe, lo de Cataluña y lo de otras tantas. Christian Rosenkreuz fue autor, fue el legendario fundador de la Orden Rosacruz, esta última presentada en tres manifiestos publicados a principios del siglo XVII. Él fue el principal precursor, o el que fundó la Orden de Rosacruz, que es algo que está relacionado con esas cosas de mística, esoterismo, que surgió pues, ya en el siglo XV. Voy a hablar de varios intelectuales en la Edad Moderna. Luis Claude de Saint-Martin, que fue filósofo francés, aunque se le conoció como el filósofo desconocido, dedicó la mayor parte de su vida a la mística judeocristiana y a transmitir enseñanzas a este respecto a través de sus obras, aunque el final de su vida constituyó una pequeña sociedad con este propósito, en la que esta sociedad se denominó Sociedad de los Íntimos. Como esas sociedades secretas de masonería, en la que solo un grupo electo que se interesa por tal de pagar, claro, si tú pagas una cuota, pues eres miembro de ese grupo. Si no, pues no. Joaquín Martínez de Pasquali fue teósofo y teólogo francés. No hay muchos datos sobre su vida y antes de 1760 de ese año tampoco se sabe mucho sobre sus actividades. Jean-Baptiste Willermoth fue iniciado en la francmasonería, bueno, en la masonería, cofundador de la orden martinista. Se le tuvo por el creador del rito escocés rectificado de esa orden, eh, pues de esa orden o de esa institución. Y tuvo su propio hermano, aparte de ser también científico, porque fue médico, también, bueno, pues se le conoció a Pierre-Jacques Villeneuve como enciclopedista. Pierre-Jacques Villeneuve fue enciclopedista, médico y francés. Bueno, Jean-Baptiste Villeneuve, dentro del ámbito de la mística judío-cristiana, valga las tradiciones. Y el cristianismo, centrados en la unión directa con Dios, interpretación profunda de la palabra divina, la experiencia personal, que tiene raíces bíblicas, lo de Moisés e Isaías. Y lo que buscan también es un amor desinteresado, transformando la realidad espiritual de la meditación, el conocimiento oculto, que es algo que no existe. También es
La gnosis es el objetivo místico en el neoplatonismo y otras corrientes filosóficas o religiosas de alcanzar la unión con el principio supremo, el uno. En su etimología deriva del griego en uno y el significando al final unidad. Explicación. La goecia históricamente se refiere a la brujería o a la magia que implica la invocación de espíritus o demonios, a menudo vista como forma de magia interior o negra en contraste con la teurgia, el día de trabajo superior o divino. Lo que pasa que la teurgia al final es algo que está relacionado con los objetivos de el ocultismo, el esoterismo, cosas un poco unidas con la divinidad, pero sin serlo también, aparte que recoge muchas ideas religiosas, este tipo de materias y de corrientes. La etimología al final de ese término proviene del griego etía, que es encanto o brujería, a su vez derivado de oes, hechicero, mago, lamentar o gemir, aludiendo quizás el oído o los cánticos de rituales. Joséphine Peladan fue escritor y ocultista francés, tenía el título de Sar, que en el ocultismo se asocia principalmente con el martinismo y la orden de Rosacruz, y es un título honorífico que denota un cierto grado de iniciación y maestría dentro de las órdenes. Más o menos sería como gente que está relacionada con este tipo de frecuencias y sociedades secretas. Papus, que es doctor Gerard Rindos, aunque él fue médico y ocultista francés, nació en España, porque era de origen español, además nació en Galicia, en La Coruña, lo digo así. Desgraciadamente se fue a París, o allí a Francia, París he dicho por decir a Francia mejor, y se convirtió en un gran divulgador del ocultismo y fundador de la orden martirista, algo principal sobre todo en Francia. La Tarosa de Petri fue escritora y mística neerlandesa procedente de la misma corriente de pensamiento del místico neerlandés, hablar de él, Jan van Rickenborch, y cofundadora con él del Lectorium Rosicrucianum. Su obra se ha centrado particularmente en la elaboración del método gnóstico para el tiempo presente y en el desarrollo de la escuela de Rosa Cruz y de su enseñanza. 40 años además estuvieron colaborando y se ha traducido en numerosos escritos conocidos de la experiencia común del camino liberador. Jan van Rickenborch fue místico y guía espiritual irlandés, cofundador, junto con Beata Orosa de Petri, del Lectorium Rosicrucianum. La Escuela Internacional de la Cruzadoria es un movimiento religioso que se considera una escuela mundial del cristianismo gnóstico. Fue un movimiento religioso temprano entre los siglos I y III después de Cristo, que mezclaba ideas cristianas con una base de conocimiento de la gnosis natural, que sería eso, porque la gnosis al final de la naturaleza, pero en realidad es la gnosis espiritual esotérica de lo que viene de la mente. Sí, en realidad es mezclar religión con pensamiento, ideas. Por ejemplo, cristianismo, pero de otra manera, mucho más oscuro. Chester Carlson fue inventor estadounidense. En 1961 descubrió un material autoconductor que se daba la electricidad y la estática solo con las zonas iluminadas. Lo que al final llevó al descubrimiento de la fotocopiadora, pues eso, ya más de 60 años. El enciclopedismo fue un movimiento que surgió en el siglo de las luces, en el periodo de la Ilustración, un movimiento que estuvo relacionado con el ámbito de la filosofía, de la cultura, del siglo XVIII, que buscaba una recopilación y divulgación de todo el saber humano a través de esa obra tan conocida e imprescindible e importante en el ámbito occidental y europeo, como es la enciclopedia, que es la enciclopedia, que la dirigieron Diderot y D'Alembert, filósofos destacados. Pero bueno, ahí pasaron todos los filósofos de la Ilustración ya, casi todos, europeos, españoles, pues ahí ya lo tengo ya más, tengo ya mis dudas ya. Y eso que hubo eruditos y escritores importantes en la Ilustración española dentro de la literatura. Unas figuras como Jovellanos, Feijóo, pero no el presidente del Partido Popular, Benito Jerónimo Feijóo, que fue erudito dentro del ámbito de la religiosidad. La principal causa del enciclopedismo fue combatir esa ignorancia, superstición, el absolutismo que había por el mayor protagonismo que tenían las monarquías y las iglesias y la iglesia con el apoyo.
Entonces, ¿cómo se hacía eso? Mediante la razón, impulsando el progreso social, científico y ideológico por parte de los intelectuales. Kant ya lo dijo, y un montón de estructuras que se llevaron a cabo con una crítica hacia ese absolutismo, que es lo que luego propició la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia Española, las revoluciones en Europa entre 1820 y 1848, 1820, 1830, 1848, las unificaciones alemana o italiana. Y a partir de ahí, bueno, pues entender un poco otras estructuras. De Kant, Christian Wolff, que fue anterior, pues nació a finales del siglo XVII, pero ya Christian Wolff ya puso las bases. Y Kant, Rousseau, Montesquieu, Voltaire y otros tantos, Diderot y D'Alembert, fueron al final los precursores de ese nuevo periodo de crítica hacia las instituciones que tenían el poder, el absolutismo y la Iglesia que tenía un poder gracias al apoyo. Bueno, con ello finalizo, comento los historiadores, si os gusta este vídeo relacionado con conceptos y algunos intelectuales, en Francia, en Países Bajos, en Estados Unidos, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito, no que es historiador y nos vemos en el próximo vídeo.